osoko bilkurari hasiera emango diogu. Gai zerrendako lehenengo puntua galdera. Estibaliz Larrauri Aranguren, Eusko Abertzaleak taldeko legebiltzarkidea gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina, gobernantza publikoko eta autogobernu saila lantzen ari den Euskal Enplegu Publikoko legearen aurreproiektuak aurreikusten dituen guraso baimeni buruz. Larrauri Anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko, Legebiltzarburu Anderea, lehendakari, sailburuak, legebiltzarkideok, Jaun Andreok, egun on guztioi. Erkoreka jauna. Hace 2 semanas tuvimos en este Parlamento un debate sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Son muchos los factores que determinan la existencia de esta discriminación, pero hoy quería fijarme especialmente en uno de ellos, la penalización que sufrimos las mujeres cuando somos madres. Zalantzarik gabe seme-alabak zaintzea eta lana armonizatzea lehen mailako erronka da guztiontzat. Así sabemos que las administraciones públicas están adoptando medidas en este sentido para lograr un doble objetivo. Primero, promover la conciliación de la vida laboral y familiar y segundo, fomentar una mayor igualdad de género. Entre estas medidas están los permisos parentales y sobre esto, señor consejero, le queremos hoy volver a preguntar, en la línea que hace hoy justo 1 año le preguntamos aquí. Asimismo, hace 1 semana, en su comparecencia parlamentaria para presentar el Plan de Innovación de Gobernanza e Innovación Pública 2020, le escuché que una de las medidas concretas que incluirá el anteproyecto de ley de empleo público vasco que está elaborando su departamento son estos permisos paternales. Horri buruz, sailburu jauna, galdetu nahi dizugu gaur. Zein guraso baimen jasoko dituen enplegu publikoko lege aurreproiektuak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Larrauri Anderea. Erantzuteko Erkoreka jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, Legebiltzarburu Anderea, lehendakari, sailburuok, legebiltzarkide Jaun Andreok, egun on guztioi. Larrauri Anderea, gurasotasunari lotutako baimenen arauketa aldatu beharra, arrazoi, sendo eta argi batean oinarritzen da. Hau zera arrazoi hori. Gaur egunean indarrean dauden konziliazio sistemak hutsune nabarmenak dauzkatela, akats azpimarragarriak dauzkatela. Bi hitzetan esateko, ez dute lortzen gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzea, eta ez dute lortzen ezta ere familiari lotutako ardurak bikotearen baitan orekaz partek hartu ahal izatea. Horiek izan beharko lukete helburu nagusiak eta ez dute ez bata ez bestea lortzen. Datu bat emango dizut hau guzti hau modu agirian erakusten ematen duena. Gaur egunean, gurasotasunari lotutako baimenen 86% emakumeak hartzen dituzte. Eta hortik abiatuta, gero, umeen seme-alaben heziketari eta zaintzari lotutako baimen guztiak ere 80%an emakumeak hartzen dituzte. Errealitatea hortxe dago. Are gehiago esango dizut. Abantaila bereziak daude aurreikusita legean aitatasunari lotutako baimenak areagotzeko. Horiek horrela egonda ere, 10%an gehienez hartzen dira posibilitate horiek. Argi dago beraz, argazki honetan zerbait egin beharra dagoela. Es evidente, por tanto, que hay que hacer algo para revertir esta situación, para adoptar medidas que de alguna manera están sugeridas ya, incluso formuladas, tanto en el Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres del Gobierno vasco impulsado por Emakunde, como por el específico plan de la Administración General y de los organismos autónomos que el Ejecutivo aprobó la pasada legislatura en relación con esta materia. Estoy hablando de un sistema de permisos de parentalidad que cumpla los requisitos que las voces más autorizadas en esta materia consideran indispensables para que pueda alcanzar los objetivos que se le suponen, ¿no? 3 requisitos que son, primero, que tengan exactamente la misma duración para las 2 personas que integran la pareja con independencia de su género. En segundo lugar, que tengan carácter intransferible, que no sean transferibles entre las personas integrantes de la pareja. Y en tercer lugar, que sean remunerados al 100%. Es un planteamiento ambicioso, es un planteamiento muy exigente para la Administración pública. Lo asumimos y somos conscientes de ellos. De hecho, un sistema de este tipo no está todavía
en vigor en una sola comunidad autónoma del Estado, ni tampoco, por supuesto, en el régimen de función pública general. Para verlo vigente hay que mirar al norte, a los países más avanzados en esta materia, ¿no? Pero solo con un sistema de este tipo la Administración pública hará posible avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres y, sobre todo, también fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los menores, así como asegurar el derecho de los menores a recibir un cuidado y una atención por parte de las dos personas integrantes de la pareja. La medida está incorporada, efectivamente, como ha señalado usted, en el borrador de anteproyecto de ley de empleo público que próximamente, dentro de unos meses, se remitirá a la Cámara a efectos de que, en fin, los integrantes de la Cámara puedan debatirlo, porque esta es una medida que constituye un gran paso adelante y es bueno que esté recogida en una norma con el máximo rango, en una norma con rango de ley, y que haya sido objeto previamente de un debate con toda la extensión, con toda la amplitud que requiere una medida de este tipo, que puede ser incluso modélica para el sector privado por parte de la representación de la ciudadanía. Eskerrik asko.